En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión de Comisión de Adulto Mayor y Discapacidad. Para partir tenemos que tomar el acuerdo porque no estaba en tabla. Tenemos en paralelo nuestros diálogos sobre la inclusión y ahí expuso la señora Soledad Cisterna, abogada, activista por los derechos humanos, y nos ha pedido poder ser recibida por la comisión. Tomamos el acuerdo para poder escucharla, para partir, porque entendemos que se reintegra a los diálogos. ¿Habría acuerdo? Muy bien. Señora Soledad, ya nos saludamos, nos vimos abajo. Para partir, le entregamos la palabra. No sé si alguien la puede asistir con el micrófono. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias a todas y todos, honorable presidente. Entiendo que tengo un máximo de 15 minutos, ¿es así? Sí. Ya, perfecto. Entonces he pedido que me avisen cuando lleve 10, de tal manera de ir cerrando. El motivo de esta presentación es un tema radical en materia de derechos humanos, cuál es la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Sabemos que la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad fue ratificada en el 2008, por lo tanto llevamos ya 24, 25 años desde la vigencia de la Convención, sin que se haya articulado ni se haya concretado una modificación legal indispensable, cual es el de la capacidad jurídica de ejercicio de las personas con discapacidad, la capacidad jurídica plena, como lo dice la Convención. ¿Cuál es la diferencia con el modelo chileno actual? Nosotros tenemos en el Código Civil de 1855, siglo XIX, el modelo de voluntad sustitutiva de las personas con algunas discapacidades. Esto significa declaratorias de interdicción, un blanco y negro, que significa que quien es declarado interdicto tiene cero capacidad jurídica, no puede actuar en la vida jurídica, y esto ha significado una discriminación por motivo de discapacidad, una inequidad basada en que en aquellos años el principio pro persona era interpretado bajo el pseudo concepto de protección de la persona con discapacidad. Considera en esa época, y según lo decía el mismo código, los enajenados, los dementes, etcétera. Bueno, la Convención en el 2006 y ratificada en el 2008 nos habla de otro modelo, que es la voluntad con apoyos para las personas con discapacidad. ¿Y por qué? Porque hay una evolución tanto de la medicina como de la ciencia jurídica, como de la interdisciplina, para considerar que las personas con discapacidad tienen distintos rangos de poder expresar su voluntad y por lo tanto construir lo que significa una toma de decisiones que produzca un efecto jurídico. Esto es un derecho civil y por lo tanto de cumplimiento inmediato, y que tiene dos vertientes, una, la que ya he mencionado, el actuar en la vida jurídica, en la celebración de actos y contratos, pero también en aquello que se refiere al consentimiento libre e informado. ¿Qué significa esto? Que a la luz de nuestra legislación y aplicándose un modelo de voluntad sustitutiva, es un tercero el que decide por la persona con ciertos tipos de discapacidades para los actos o contratos que debe celebrar, y también, increíble, para el consentimiento libre e informado para tratamientos médicos, psicocirugías invasivas irreversibles, incluso esterilizaciones sin consentimiento y abortos forzados. Esto nos lleva entonces a plantearnos que la modificación
que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es una obligación en la cual Chile se encuentra en mora, y así lo ha señalado el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que señala expresamente que debe armonizarse la legislación chilena, dejando atrás el modelo de voluntad sustitutiva de 1855 del Código Civil por el modelo de voluntad con apoyos y salvaguardias. ¿Qué significan los apoyos y salvaguardias? Significa precisamente apoyos para ayudar a la persona a comprender la naturaleza del acto jurídico que va a celebrar, y eso significa apoyarlo en la toma de decisiones y jamás significa decidir por la persona con discapacidad. ¿Y qué son las salvaguardias? Aquellas que se utilizan para evitar influencia indebida, violaciones de derecho, también que se respeten la voluntad y las preferencias de la persona realmente, y esto que sea por el menor tiempo posible y que esté sujeto a la supervisión de una autoridad administrativa o judicial competente, independiente e imparcial. Por lo tanto, es un modelo que está estructurado de tal manera que la persona con discapacidad y el principio pro persona hoy día se basa en lo que dice toda la doctrina, un principio basado en la autonomía de la voluntad y la libertad de tomar las propias decisiones. Bueno, dicho esto, decirles que en la experiencia comparada nos encontramos con distintos países, hay muchos países que ya han ido implementando, incluso países que no han ratificado como Estados Unidos. Ya en 15 estados se ha implementado la voluntad con apoyos y salvaguardias. En nuestra región de América Latina, varios países ya. Argentina fue el primero, también tenemos a Costa Rica, a Colombia, a Perú y no sé si dije México, pero son los países que ya han hecho la modificación legal. Y también, por supuesto, en Europa hay distintos países, entre los cuales está España, Alemania, Rumania y también en Oceanía, Australia. Yo he elaborado un paper sobre la experiencia comparada que les puedo hacer llegar, donde se señala cómo lo han abordado los distintos países este cambio de modelo jurídico para estar acorde a las obligaciones que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En la parte práctica, y no me voy a extender mucho en esto, los países optan, y sale en el paper, por distintas fórmulas. Por ejemplo, que la misma persona ante un notario designe quien desea que sea la persona de apoyo para ayudarle en la toma de decisiones. Pero también puede recurrir a los tribunales para que designe esa persona de apoyo, y en algunos casos terceras personas también podrían recurrir a los tribunales para la designación de apoyo para esa persona con discapacidad. ¿A quiénes son los grupos a quienes más afecta esta situación? Las personas con discapacidad intelectual y las personas con discapacidad psicosocial. Además, en la legislación chilena, los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente. Evidentemente, en este último sector, nadie pone en duda que tienen una voluntad clara y que hay un tema de mediación en la comunicación, nada más que eso. Y en las personas con discapacidad psicosocial o intelectual, hoy, como lo decía al principio, la medicina, la ciencia jurídica y la interdisciplina sabe que hay rangos. No es el blanco o el negro, sino que rangos entre los cuales las personas pueden
adoptar sus propias decisiones. Incluso estaba vedado el tema del matrimonio entre personas con ciertas discapacidades y eso era algo inadmisible. Entonces, en base a esto, es decir, que hay un modelo de derechos humanos que establece como principio principal la autonomía individual, la libertad de tomar las propias decisiones, la independencia de las personas, el respeto a la dignidad personal, que es precisamente el modelo que rige hoy y que respalda este artículo que nos señala lo que es el paradigma de la voluntad con apoyos y salvaguardia, ya que dice que todas las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica plena en igualdad de condiciones con los demás. Y esto se complementa con los apoyos y las salvaguardias. Yo calculo que ya llevo un tiempo suficiente exponiendo sobre esto. Hay mucho más que decir porque la capacidad jurídicamente es de goce y de ejercicio. Y la capacidad de goce no está alterada en los titulares de derecho, porque es la aptitud legal para adquirir derechos. Por ejemplo, si voy a recibir una herencia, la recibo. Eso no es problema. El tema es cómo gestionar, cómo hacer la capacidad de ejercicio. Y yo creo que es muy interesante conocer la experiencia comparada, porque hay países, en el caso de la Corte Suprema Mexicana y de Rumania, que fue precisamente la Corte Suprema de esos países la que declaró que era inconstitucional la norma que hablaba de la voluntad sustitutiva. Y de allí se empieza a desencadenar la modificación legal de la voluntad con apoyos. Entonces, quiero decirles que Chile debe rendir su segundo examen periódico ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2025. Y sería realmente muy bueno que pudiera existir algún avance en esta materia, al menos una iniciativa que se tramite y que por lo demás deje en una condición mejor a las personas con discapacidad intelectual, psicosocial y las personas sordas o sordomudas que no pueden darse a entender claramente. Como decía, ofrezco el paper que redacté sobre la experiencia comparada para que ustedes vean cómo los otros países han podido salir adelante y han sacado estas modificaciones legales. Y destaco mucho el caso de España, porque España ha sido pionero en cómo lo ha hecho. Perú también lo ha hecho de manera muy notable, muy notable. Y para cerrar, decirles que tanto la convención como las modificaciones legales no se cierran a la situación de personas, por ejemplo, en estado de coma. Allí hay normas excepcionales que nos hablan de cómo se coloca la voluntad y preferencia de la persona haciendo un estudio de su vida anterior o si tiene una declaración de voluntad anticipada. Se hace un estudio de su ciclo de vida para poder llegar a la mejor decisión posible en esos casos que son los mínimos, ínfimos, aquellos en que la persona no puede de ninguna forma manifestar su voluntad. Pero quiero reiterar esto, son los ínfimos casos, no es la mayoría es la que está en ese espectro en que se puede utilizar la voluntad con apoyos y salvaguardia. Muchas gracias, presidente. Le agradecemos, doña Soledad. No sé si alguien quiere tomar la palabra. Bueno, fue muy clara la exposición, igual está el director de Senadi. Yo creo que ante este vacío legal agradecemos la exposición, que es muy clara.
y quedamos llanos a recibir su comparado para poder nosotros tomar esa experiencia y poder ver si habría la capacidad de poder legislar en esa materia que tenemos un vacío legal respecto de derechos de otros países. Director de Senadi tiene la palabra. Por su intermedio, presidente, agradecer a María Soledad Cisterna simplemente a datos informativos para poder entrar en esta materia. Solo los años en Argentina, el 2015, se modificó el Código Civil y empezaron con tema de capacidad jurídica. Costa Rica el 2016 y Chile estuvo muy atento y colaborando con ese el sistema salvaguardas que se llama en Costa Rica. En Perú, que ya lo dijo María Soledad Cisterna, fue el 2018. En Colombia, el año 2019 y en México fue el último país el año 2023. Y en Chile a la fecha existen 5 proyectos de ley relacionados con esta temática, ya donde María Soledad Cisterna por supuesto ha estado ahí apoyando, y dentro de esto destaca el mensaje del boletín número 14.783-07, que crea un estatuto de facilitadores y asistentes y establece un nuevo procedimiento de interdicción de las personas dementes y modifica el Código Civil y otros cuerpos legales que indica, presentado en enero del 2022 y encontrándose actualmente en primer trámite constitucional ante la Comisión de Constitución del Senado. Ahora, frente a eso, nosotros estamos dispuestos a avanzar un poco más viendo lo que ya se ha discutido para poder presentar también un proyecto de ley de capacidad jurídica. Es un proyecto que requiere harto diálogo, traer expertos como María Soledad Cisternas, escuchar, porque significa modificar el Código Civil y también está el tema, y con esto termino, toca el tema tan importante como por ejemplo las herencias, ¿ya? Donde también muchas veces se transgreden los derechos de personas con discapacidad que teniendo derecho a herencia y a veces por procesos de interdicción o personas que no la representan totalmente pueden quedar en pobreza. Entonces, y aquí hay una serie de otros ejemplos que también puedo dar, pero yo creo que es importante dar ese contexto para poder ver que el Servicio Nacional de Discapacidad está dispuesto a colaborar en todo lo que se refiere a conversar y generar pasos para tener capacidad jurídica en Chile. Muchas gracias. Gracias, director. Gracias también a la señora Soledad Cisterna. La dejamos ahí cordialmente invitada a seguir con las actividades que tenemos de los diálogos de inclusión. Sí, voy para allá, presidente. Lo último que quisiera decir es que acá en Chile, el año antepasado, en Comisión de Personas Mayores, se tramitó un proyecto en donde hubimos varios expertos interviniendo y después eso se paralizó, nunca supimos por qué. Como dice el director, hay varios proyectos, pero yo creo que hay que ver la forma de aunar o ver cómo se hace para que se tramite uno solo que pueda llegar a un final bueno, digamos, un final feliz. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Yo cometí una falta en mi presidencia, no pregunté si veía cuenta, señor secretario. No, presidente. ¿No? Entonces mi falta no fue tan grave. Bien, tenemos, ¿sí? Sí, Senador presidente. Sandoval. Quizás sería bueno, junto con esperar el paper que señala, la biblioteca también hizo un informe bien interesante hace algunos años atrás respecto a los derechos de las personas con discapacidad, el reconocimiento de la capacidad jurídica, y se habla sobre el tema de esta voluntad con apoyo, salvaguarda. Sería bueno también tenerlo presente. Y lo último, para el director del Senadi, de repente a nosotros nos cuesta ponernos a tono con las legislaciones que el mundo está planteando respecto de la inclusión en este ámbito. Y a lo mejor sería bueno quizás con ustedes mismos avanzar en cuáles son las brechas que fija hoy día la actual legislación porque siempre estamos enfrentados a este tema. Oye, los notarios establecen un requisito de un certificado de idoneidad que la persona mental, ¿verdad?, para algunos temas. Nos falta, los parlamentarios plantean restricciones para obtener algún tipo de servicio. Y eso habla precisamente de que nosotros no nos hemos puesto todavía a tono
con lo que está pasando en otros lados. A lo mejor sería bueno quizás, director, presidente, conjugar a lo mejor en algún trabajo técnico específico. Hay un buen insumo que se han realizado, vamos a estar muy atentos al paper que nos anuncia y lo que se ha avanzado en discusiones ya sobre este tema y quizás avanzar ya en un programa de ponernos a tonos con esa situación. Nos pasó lo mismo con la Convención de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y salió la ley, esta ley de envejecimiento activo, positivo y saludable, ¿verdad? Que está todavía esperando tramitarse en segundos trámites en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, quizá un buen trabajo técnico de nuestras comisiones podría llevarnos a acelerar este proceso que nos plantea nuestra expositora. Entonces, ¿verdad? Presidente. ya. ¿Sí? Agregar a lo que solicita el senador Sandoval, quizás podríamos este boletín que hace mención el director u otro pedirle a la sala autorización para que pueda venir acá a la Comisión de Adulto Mayor como una forma de revisar algunos elementos hasta definir qué camino es el que podríamos nosotros impulsar, porque tenemos, siendo razonable, ese proyecto de ley en la Comisión difícilmente en algún momento se va a revisar en la Comisión de Constitución. Entonces, con el compromiso que retorna, ellos son la competencia, pero darle alguna mirada como estados de avance, más los insumos del documento que nos decía María Soledad, el director, y podríamos tomar una definición y quizás podemos hacer algún aporte de qué elementos avanzamos. O para que, no sé si hoy la sala, si que hay acuerdo de la comisión, pedir que este boletín u otro que el director nos sugiera solicitar, pero tenerlo pronto para acá, presidente. Sí, sugerimos, yo creo que revisar cuáles son los boletines y pedir, porque la Comisión de Constitución efectivamente tiene alta carga de proyectos y quizás podría pasar primero por esta comisión. Teníamos como objetivo primero continuar con el proyecto que estábamos viendo la semana pasada respecto de los paquetes turísticos. Habíamos tomado el acuerdo de... Gracias, hasta luego. Yo ofrezco mi contribución experta en el momento que lo estimo conveniente. Gracias. Como no tenemos invitados en esto y habíamos quedado de no votarlo, vamos a dejarlo pendiente al alero de ver qué solución tenemos, porque como estaba la discusión no voy a fructificar el proyecto y por tanto la idea es darle alguna viabilidad. Por tanto me voy al segundo punto de la tabla, comenzar con el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 20.422 con el objeto de otorgar prioridad a personas con discapacidad en la atención de servicios públicos, correspondiente al boletín 16.396-35. Entiendo que, director de... ¿Sí? ¿Sí? Este proyecto está en segundo trámite, es iniciativa de la moción de los diputados Coloma, Cornejo, Donoso, Fuenzalía, La B, Leal, Martínez Moreira, las diputadas Marlene Pérez y Flor Weisse. Los fundamentos ellos señalan que el Estado tiene la obligación de implementar los mecanismos necesarios para que las personas puedan alcanzar su máximo desarrollo individual sin enfrentarse a barreras que limiten sus metas siempre dentro del marco establecido por la Constitución política. Por ello, el marco jurídico debe garantizar el desarrollo personal y la inclusión social de todos los individuos, sin importar sus limitaciones físicas o mentales. Un ejemplo de ello sería la Ley 20.422, que establece normas para la igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad, que tiene como finalidad asegurar que las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones sin ser víctimas de discriminación debido a su condición. Asimismo, hace mención la moción a la Ley 21.168, que modificó la Ley 20.584, que estableció el derecho a atención preferente a los servicios de salud para personas mayores o personas con discapacidad. Agrega que a pesar de los avances en materia de inclusión, es necesario que el derecho a la atención preferente de salud para personas con discapacidad sea extendido a todos los servicios del Estado que ofrecen atención al público. Actualmente las personas con discapacidad enfrentan dificultades al interactuar con los servicios públicos, lo que evidencia la necesidad de mejorar la atención para estos espacios. Mientras el país avanza hacia una accesibilidad universal, pues resulta prioritario que se implementen medidas que faciliten el acceso y la atención de estas personas en los servicios estatales. Para ello propusieron incorporar un artículo 23 bis a la Ley de Inclusión que señalaba a toda persona inscrita en el Registro Nacional de la Discapacidad tendrá derecho preferente para ser atendido en los servicios del Estado que presten atención al público. Durante su trámite en la Cámara, a propuesta del Director Nacional de la Discapacidad, la Comisión cambió su texto por otro que señala
como artículo octavo cuáter, las personas que cuenten con credencial o certificado de discapacidad vigente emitido por el Servicio de Registro Civil de Identificación, así como sus cuidadores o cuidadoras que cuenten con el certificado del Registro Nacional de Discapacidad, conforme a lo dispuesto en la letra B del artículo 56, tendrán derecho a ser atendidos preferente y oportunamente en todas las instituciones públicas y privadas que brinden atención al público. Para el caso de la atención de salud, regirá lo dispuesto en el párrafo tercero, titular segundo de la Ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación a las acciones vinculadas a su atención de salud. En relación al proyecto, la única observación que puede hacer la Secretaría es que son dos. Una, que no se encuentra definida en ninguna de estas normas en qué consiste la atención preferente u oportunamente. Y en segundo lugar, que esto se extendió a todas las instituciones públicas y privadas que brinden atención al público, expresión que tampoco queda claro si se trata, por ejemplo, de un servicio de salud o de un restaurante. Esas son las observaciones. Muy bien. Le damos la palabra al director nacional de Servicio de Discapacidad respecto a este proyecto, don Daniel Concha Gamboa. Tiene la palabra. Por su intermedio, presidente. Antes de comenzar, yo no sé, está pidiendo acceso, si es que está online, Mario González, del Servicio Nacional de Discapacidad, si es que pudiese conectarse online. Y Pilar Iturieta iba a estar acá, pero está como expositora en los diálogos de inclusión, ¿ya? Por lo tanto, no pudo estar, pero si se puede, y si no se logra solucionar, aquí tengo la presentación. Lo primero que tengo que partir es agradecer que se hayan acogido. Nosotros ya tuvimos una sesión donde nosotros presentamos lo que ya leyó el secretario, y agradecer que se haya acogido lo que el Servicio Nacional de Discapacidad había dado como una sugerencia al Poder Legislativo. Este proyecto tiene como objeto que las personas con discapacidad que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad sean beneficiadas con atención preferente en aquellos servicios del Estado que presten atención al público, pues, según indica la moción, si bien existe un enfoque hacia la igualdad de oportunidades, la realidad de los servicios no permite lograr este objetivo en la atención a las personas con discapacidad. Ahí es donde, después de leer al secretario, nosotros propusimos también no solo servicios públicos, sino también del sector privado que atienden público, ya por ejemplo farmacias, bancos, etcétera. A partir de ello, el proyecto original consta de un artículo único que agrega el artículo 23 bis, nuevo en la ley 20.422 del año 2010, y que establece normas sobre la igualdad de oportunidades. Ese artículo que agrega dice así: toda persona inscrita en el Registro Nacional de Discapacidad tendrá derecho preferente a ser atendido en los servicios del Estado que presten atención al público. El proyecto de ley en el primer trámite fue aprobado por la Cámara de Diputados, ¿ya? Y los diputados perfeccionaron la moción presentada, donde se dice que se ajustó la ubicación de la norma, incorporándose como un artículo octavo cuáter. Se considera de forma clara la forma de acreditar que se es titular de derecho, haciendo referencia a la credencial o certificado de discapacidad, y considera dentro del derecho a las personas que cuidan a las personas con discapacidad, estableciendo su forma de acreditación a través del certificado del Registro Nacional de Discapacidad. Recordar que dentro del Registro Nacional de Discapacidad hay un certificado de personas cuidadoras. Finalmente, hace la precisión que este nuevo derecho de atención preferente se consagra sin perjuicio del derecho de atención preferente en materia de salud ya contenida en la Ley 20.584. Nosotros tenemos una opinión favorable respecto del proyecto de ley aprobado en el primer trámite constitucional, especialmente por las modificaciones que se realizaron, que es esta incorporación de un artículo 8 cuáter en la nueva ley, en la ley 20.422. De lo anterior, y por cuanto la ubicación de la norma que propone el proyecto implica que quede bajo el título cuarto, Medidas para la Igualdad de Oportunidades, en el párrafo primero, sobre medidas de accesibilidad, que es una materia más específica que el reconocimiento del derecho a la atención preferente. En cambio, con la ubicación que se propuso y que se aprobó en la Cámara, la nueva norma quedaría bajo el título primero, Derecho a la Igualdad de Oportunidades, párrafo primero, sobre la igualdad de oportunidades. Observaciones que nosotros tenemos es que si se reconoce el derecho de atención preferente, debe establecerse de forma clara cómo acreditar que se es titular del derecho. Por eso,
más que aludir a personas inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad, es correcto hacer referencia al documento que acredita esa inscripción, utilizando la misma fórmula que a la fecha se establece en el decreto número 2 del año 2020 del Ministerio de Salud, que aprueba el reglamento que regula el derecho a la atención preferente en salud dispuesto en la Ley 20.508.4. El proyecto considera que este nuevo derecho de atención preferente se consagra sin prejuicio del derecho de igual naturaleza ya reconocido a las personas con discapacidad y a sus cuidadores/cuidadoras en el ámbito de la atención de salud, toda vez que éste exige una regulación específica ya contenida en la Ley 20.584 del año 2012, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud en el ya citado decreto número 2 del Ministerio de Salud. En un ejercicio similar a lo que se hizo con el derecho de atención preferente en salud, este nuevo derecho de atención preferente que busca consagrar el proyecto reconoce también a las personas que cuidan. Muy importante, sobre todo, que se está discutiendo el Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Desarrollo Social. Y estas personas que cuidan a las personas con discapacidad o personas con dependencias también inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad. En este caso, para efectos de acreditar la calidad de cuidador y cuidadora, que son la mayoría, el proyecto considera que debe contar con el certificado del Registro Nacional de Discapacidad emitido conforme a lo dispuesto en la letra B del artículo 56 de la Ley 20.422. Al respecto, para efectos de considerar todo el ordenamiento jurídico vigente y lo que se pueda legislar en el futuro, se estima necesario incorporar una cláusula abierta que permita acreditar la calidad de cuidadora o cuidador y que no quede circunscrito exclusivamente al artículo 56, letra B. La propuesta que hace Senadis es esto, y con esto termino: que el artículo 8.4, las personas que cuenten con credencial o certificado de discapacidad vigente emitido por el Servicio del Registro Civil e Identificación y sus cuidadores o cuidadoras que cuenten con el certificado del Registro Nacional de Discapacidad, conforme a lo dispuesto en la letra B del artículo 56, esto es lo nuevo, se agregue u otro mecanismo que disponga la ley vigente. Tendrán derecho a ser atendidas preferente y oportunamente todas las instituciones públicas y privadas que brinden atención al público. Para el caso de atenciones de salud, regirá lo dispuesto en el párrafo tercero del título 2 de la Ley 20.584, que regula los derechos y deberes de las personas en relación con acciones vinculadas con atención a salud. Vuelvo a repetir, el agregado u otro mecanismo que disponga la ley vigente tiene que ver con lo que se está discutiendo actualmente con el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, donde además está el registro de cuidadoras que se hace a través del Registro Social de Hogares, y dejarlo abierto por otras leyes vigentes para reconocer por sobre todo también a personas cuidadoras que generalmente nosotros entendimos que siempre es una dupla de la persona que es cuidada y la persona cuidadora. Eso sería como lo nuevo. En lo demás nosotros estamos todos de acuerdo, y vuelvo a repetir, esto más bien sería incorporar algo que sería de manera de poder estar actualizando con otras leyes que también se están discutiendo. La minuta la puedo hacer llegar por correo electrónico, como la presentación en PPT que teníamos preparada, que también la podemos hacer llegar al secretario de esta comisión. Muchas gracias. Ofrezco la palabra respecto a la senador Sandoval. Sí, perdón, presidente. A ver, entiendo que esta modificación se incorporaría a partir de la expresión del artículo 56, y a continuación se crearía otro mecanismo que contemple la ley vigente. ¿Ya? Ya, está bien. Respecto a la observación que hizo el secretario de esta definición, ¿qué se entiende por preferente y oportuno? ¿Cómo lo salvamos? Porque lo que uno siempre ve es que como que hay una atención preferente para las personas, pero que nunca que el cumplimiento es donde tenemos problemas de cómo verificar esa. Primero, normalmente la gente como que no hace mucho valer su condición de atención preferente, pero me parece interesante el tema de la modificación. Solamente queda la duda operativa, nomás cómo se implementaría el tema, cómo sería efectiva la norma, porque hay hoy día una atención, espacios privilegiados, espacios preferentes,
pero pareciera ser que como que la norma no es un poquito letra muerta cuando falta algo ahí como para cómo hacerlo exigible en definitiva. Ahora, me parece bien, esto amplía no solamente a lo público, porque efectivamente hay una multiplicidad de servicios privados que son enormemente requeridos por las personas en general, y probablemente más, supermercados, diversos negocios de diversa naturaleza. Se salva completamente ese tema. Aquí lo más me preocupa es que la norma sea eficiente en el resultado, ¿verdad? Lo que uno ve hoy día es que como que no existe la norma, pero que la otra plantea aquí a propósito del senador Cusano y lo que pasaba con los aeropuertos, ¿no? No tenéis dónde, o sea, y vemos muchas veces personas con discapacidad, algunas más complejas, donde la prestación de la atención preferente como que es media relativa en realidad. O sea, ¿cómo nos resguardamos el cumplimiento de la idea? Sí, yo concuerdo con el senador Sandoval en el sentido de que hoy día, en cierta medida, lo que se está proponiendo se da por sí solo. Hay atención de filas preferentes, yo creo que la acreditación es lo que varía, pero en la sanción, en el cumplimiento, ¿cómo avanzamos en aquello? Porque más allá de que demos la atención preferente o no, si es que esto no ocurre, ¿cómo sancionamos esto? Esta es la preocupación o el paso que yo creo, porque ya está dado por sí solo hoy día, naturalmente se da la atención preferente. Senador Velázquez, no sé si quiere... Sí, quizás nos pasa como en la dinámica de los adultos mayores, estamos buscando formas de complementar, modificar, perfeccionar la normativa. Ese esfuerzo se ve acá y es el mérito, yo creo que en algún momento se va a llegar a eso, como decía el director, actualizando normas, modernizando, elevando estándares. Así que en eso está bien esta propuesta, pero usted me recuerda como a la fiscalización del sector municipal. Hay una cantidad de normativa y ordenanza y hay un par de fiscalizadores municipales al respecto. Sí, pero está bien acotar, especificar hacia allá, porque como se avanzó en la norma en general, en los principios, y da la impresión que si hablamos de atención preferente, entendemos todo que, bueno, ellos primero. Ahora, en el ámbito privado sería interesante hacer, usted lo dijo, el secretario suyo presidente, hacer un listado de a qué nos referimos con el sector privado. Por ejemplo, restaurante, don Juan Pablo, pero que hoteles, un montón de cuestiones de todo orden, desde la accesibilidad incluso física, que hace rato, en 2010 puede haber sido, pero aún así nos damos cuenta que el servicio público por su infraestructura, o a veces medianamente, colocan una rampa no en las mejores condiciones, solo por cumplir. Entonces, esto yo creo que podría ser invitación a hacer un llamado a los distintos organismos, a los municipios particularmente, como refrescar el tema otra vez. Yo lo veo interesante, que motiva. Director, tiene la palabra. Sí, estaba, por su intermedio, señor presidente, estaba anotando. Sí, yo creo que el tema de preferente queda claro. Ya, lo de oportuno es ahí, yo creo que hay varios mecanismos. Hay mecanismos que no requieren dineros, y lo voy a mencionar porque todo lo que requiera dinero requiere autorización de Hacienda, como por ejemplo en el sector público tiene que ver a lo mejor con la supervisión de los directores o directoras de servicio que atienden público, en que ver si realmente se está cumpliendo con ciertas cosas de atención preferente o no se está cumpliendo. Y evidentemente ahí se podría haber sanciones a directoras o directores de servicios que tengan una gran atención pública. O sea, por ejemplo, servicios públicos que atienden mucho el registro civil, el IPS, el mismo Servicio Nacional de Discapacidad, etcétera. En el sector privado, yo creo que algo tenemos a lo mejor con la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, la famosa OGUC de accesibilidad, donde se describen cuáles son los edificios públicos que tienen que ser accesibles, que son los servicios que atienden público. Por eso mencioné algunos ejemplos, por ejemplo, bancos,
farmacias, locales comerciales, centros comerciales como mall, donde tienen establecidos normativas de accesibilidad. Y ahora, esas normativas de accesibilidad hay que verlo esto como una cadena de accesibilidad que por supuesto tiene que estar dirigido para una atención del público que sea preferente. Solo dar un ejemplo, por ejemplo, que los bancos, algunos bancos tienen un mesón que es más pequeño, más bajo, para poder atender a personas con silla de ruedas. O algunos bancos que tienen una atención con intérpretes de lengua de señas, ¿ya? Entonces, si ustedes ven aquí, el tema de la atención preferente es un tema que da para mucho, pero yo creo que, y aquí me voy a quedar, cuando se trata de atención de público es quizás donde está la normativa, donde tiene su fortaleza, donde podemos tener como ese denominador común. En cuanto a lo oportuno, yo creo que eso nosotros estamos abiertos a ir conversándolo, ¿ya? Y podemos ir analizando cuáles serían eso, porque claro, cualquier otro incentivo, por ejemplo, llámese multa, eso requiere autorización de Hacienda porque evidentemente ahí ya no están dentro de nuestras competencias, ¿ya? Pero es algo que podemos conversarlo. Y por último, yo vuelvo a retomar el tema de que nosotros vemos muy favorablemente esta modificación a la ley 20.422, porque yo creo que lo hace explícito, lo hace dentro de una normativa vigente del año 2010 y la perfecciona. Entonces, en ese sentido, nosotros lo vemos favorablemente. Sí. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? No sé si les parece votar este proyecto o proponer más invitados. O sea, tiene la palabra el secretario. Presidente, en la opinión de la Secretaría, este proyecto requiere, como dice el mismo director de Senadi, mayor elaboración, porque hasta el momento es una propuesta meramente declarativa que no establece obligación alguna ni sanción por su incumplimiento. E incluso tiene ciertos problemas de redacción cuando dice que las personas con certificado de discapacidad, así como sus cuidadores o cuidadoras, no junto a ellos, sino que yo, cuidador, podría tener preferencia siempre por ser cuidador, aunque no esté con la persona que debe redactarse mejor y establecerse una sanción para que tenga un fin práctico. Ya. Entonces dejamos pendiente su votación. Ahora, en todo caso, creo que usted, director, tiene súper claro la necesidad, los puntos que hay que hacer algún ajuste. Ya veamos precisamente una propuesta sobre ese particular y avancemos. Al margen de todo, este proyecto está aprobado unánimemente, ¿verdad? Creo que se avanzó significativamente al final entre la propuesta originaria y lo que concluyó en este artículo único. Y si incorporáramos esos aspectos, me parece bien. Veamos cómo lo coordinamos con ustedes mismos. Por su intermedio, presidente. Sí, yo vuelvo a destacar que me está escribiendo aquí el asesor jurídico y leo. Lo primero, resaltar que lo que dijo el secretario es precisamente el objeto de la preferencia para cuidadores cuando no están las personas con discapacidad, y la sanción es la genérica, la del artículo 20.422 del artículo 57, que ahí ya hay una sanción cuando no se respeta esta atención preferente, que generalmente surge de la denuncia del ciudadano o ciudadana que no fue atendido preferentemente y que evidentemente se puede ir a través de esto, si no me equivoco, al juzgado de policía local y hacer las denuncias correspondientes, ya que eso ya está y existe y sería parte de esa modificación. Y respondiendo, senador, a lo que usted dice, nosotros estamos dispuestos a colaborar para ir entrando en detalle. Usted puso un buen ejemplo, que es el ejemplo de aeropuerto, ya que ahí cuando entramos al tema de aeropuertos hay una normativa, incluso hay una normativa internacional, y muchos aeropuertos a veces dicen estar acreditados y a veces hay que revisar si tienen esa acreditación de accesibilidad, que no es solamente que sea accesible, sino el trato que se hace a las personas con discapacidad. Y ahí a lo mejor sería bueno también hablar con el Ministerio de Obras Públicas sobre los tratos de licitación a los que administran el aeropuerto, si se están cumpliendo las normativas, por ejemplo, de que la persona que va desde el check-in
es trasladada hasta la puerta del avión y sea trasladada en una silla de ruedas o en un bus que si lo necesita, o una persona ciega que sea guiada a través del aeropuerto para... Entonces ahí hay un buen ejemplo que sería bueno verlo, pero claro, ahí habría que conversar si, por ejemplo, las licitaciones frente a temas de servicio público, como es un aeropuerto, da preferencia a la atención que se tiene que dar preferente a personas con discapacidad. Eso. Bien, le agradecemos, director. Quedamos a la espera de una propuesta de adecuación de los puntos que quedaron a la vista. Y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Quedan invitados al cóctel abajo.